Una nueva generación de Regreso a Casa presenta el audiolibro de Osvaldo Bernadas. Un mensaje sin comparación. Cuando enseñas lo que crees, te comprometes a vivir lo que enseñas. Edición original septiembre 2014. Segunda edición corregida y ampliada marzo 2020. Buenos Aires, Argentina. Segunda parte. Tu gran oportunidad puede estar frente tuyo, justo donde estás ahora. Capítulo 3. Orad sin cesar. Una vida sin oración es una vida sin Cristo. Charles Spurgeon. El diablo vaga alrededor nuestro como león rugiente esperando el momento para devorarnos. Es importante, por lo tanto, conocer el poder y la autoridad que tenemos en Cristo y ejercerla. Jesús ganó la batalla por nosotros. Es solo cuestión de hacer valer el documento que nos acredita como vencedores. Nuestra credencial es la fe. Son muchos los cristianos que van de una crisis a la siguiente, careciendo de un seguro, resistiendo sin tener un refugio genuino. Dios no nos creó para vivir en la sala de emergencias de la vida. Es imprescindible comprender lo que somos en Cristo y por lo tanto caminar en la autoridad que tenemos en Él. Si Cristo es aceptado como amo y Señor de toda la creación y nos rendimos humildemente a Él, nos volvemos coherederos del reino junto a Él. Teniendo derecho a tener todo lo que Él es y todo lo que Él tiene, la gracia, la justicia, la sabiduría, la compasión, la paz, el denuedo, el gozo, la eternidad, el poder y la autoridad sobre Satanás y todos sus asociados. Jesús llamó a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los espíritus inmundos, para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda clase de debilidad y flaqueza. Mateo 10:1. El diablo tiene poder para tentarnos a caer en sus garras. La ilusión que nos provoca es muy difícil de superar, pero nosotros tenemos la autoridad en Cristo para hacer que ese poder se vuelva inoperante. Satanás solo tiene autoridad si nosotros se la damos. Vivimos en una zona de guerra constante. Hay guerra en lo espiritual, en la mente y en las emociones. Por eso debemos tener armas y estrategias. Dios tiene un plan diferente que la queja, el desánimo, la mentira y el miedo. Esas son las armas preferidas del diablo, no las nuestras. El arma más poderosa que Dios nos dio es la oración. No hay otra manera para desbaratar los planes de Satanás. Es a través de la oración que desatamos el poder del cielo. Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que estén unidos así como tú y yo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los odia porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu palabra que es la verdad. Yo los envío al mundo, así como tú me enviaste al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Juan 17, 11, 19. Tenemos sabiduría en forma latente, vibrando, escondida en nuestro interior. Nuestra responsabilidad está en hacer que se despierte. Una persona sabia hace lo correcto hoy, aunque le resulte difícil, porque sabe que haciéndolo estará feliz mañana. Una persona emocional hará siempre lo que su mente le demande en forma caprichosa. Solo hará cosas para estar bien hoy, aunque en su interior sepa que esa felicidad mañana se transformará en miseria. El placer de este mundo siempre viene adulterado. Imagínate tratando de disfrutar comiendo dulce de leche mezclado con arena. Así es el placer que el mundo nos ofrece. Al necio materialista, apegado al goce sensorial, se lo compara con el camello. Los camellos son adictos a comer ramas espinosas. A ellos les gusta el sabor de las ramas mezcladas con su propia sangre. Ellos no se dan cuenta que están disfrutando el sabor de su misma sangre y que de ese modo su lengua está siendo cortada y muy lastimada por las espinas. Del mismo modo, para el ignorante, apegado al placer sensorial, el sabor de su propia sangre es tan dulce como la miel, y aunque siempre es acosado por sus propias tentaciones materiales, él está tan esclavizado por la ilusión, que ni siquiera piensa en escapar. Todos aquellos que han actuado correctamente en su pasado, hoy pueden disfrutar de una vida plena y abundante. Esa es la ley natural de este mundo. A eso se llama pagar el precio. Verdadera sabiduría es saber decir que no, a lo que a nuestra carne le encantaría decirle que sí. Verdadera sabiduría es saber quedarse en aquel lugar desde donde la mente nos grita en forma desesperada, que huyamos.
Es muy común ver, como muchos creyentes, con un genuino llamado de Dios a desarrollar grandes cosas, abandonan a mitad de camino por no tener suficiente constancia en la oración. Por ser negligentes. Necesitamos sabiduría, comprensión de la palabra, revelación y testimonio, y todo eso se vuelve accesible a través de la oración. En una vida de oración, está el secreto de la permanencia. Orad sin cesar. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. No permitas bajo ninguna circunstancia que el espíritu se apague. Primera de Tesalonicenses 5, 17. Mientras pensemos que podemos solucionar las cosas con nuestras fuerzas, no calificamos como discípulos de Jesús. Por eso cuando estamos en medio de una crisis, donde ya nadie más nos puede ayudar, es cuando nos volvemos tierra fértil para recibir la bendición de Dios. Todo el secreto está en siempre acudir al trono. La oración es el arma para tu vida. Las batallas perdidas son simplemente la evidencia que ese arma no fue usada. Las crisis aparecen cuando algo grande está por nacer. Si te encuentras en medio de un problema que te desborda, y no encuentras la solución, esa es la evidencia de que algo muy grande está por suceder en tu vida. Tal ataque es la prueba de que el enemigo está considerando tu sueño como una amenaza real. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo. Contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 12. La oración es el arma más ofensiva en la guerra contra las tentaciones. Tiene el poder de renovar nuestra mente, sanar toda herida y transformarnos por completo. Todo lo que necesitamos para el progreso espiritual se vuelve accesible a través de la oración. La oración no es para cambiar los planes de Dios. La oración es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Martín Lutero. El secreto está en acercarse a la presencia del Señor con una actitud humilde y creyendo: con tu ayuda, podré vencer el mal que habita en mí. Señor, heme aquí. Soy una marioneta en tus manos, hazme danzar como tú lo desees. Esa es la clave para operar en la autoridad de Cristo. Por Cristo tenemos todo lo necesario para tener una vida abundante, llena de sabiduría y libre de ansiedad. Una oración sincera, produce que las ventanas de los cielos se abran. Si Dios te amó, cuando estabas lleno de corrupción y pecado, ¿no crees que escuchará tus oraciones ahora que te ha hecho heredero del cielo? Charles Spurgeon. Si lo hacemos, simplemente como un ritual, por compromiso, o por obligación, nada sucederá. La oración es nuestro pasaporte, lo que identifica nuestra procedencia. Lo que nos habilita para recibir la herencia de poder y autoridad que viene de parte de Jesús. El secreto de la oración está en el secreto. La mayoría de los cristianos no estamos entendiendo realmente los derechos y los privilegios que Jesús nos ha dado a través del orar. Gran parte de los creyentes no comprendemos bien el poder que encierra vivir una vida de oración constante. Muchos cristianos no oran lo suficiente, simplemente por ignorar lo que se están perdiendo. La oración cambia lo más difícil de cambiar. La oración nos cambia a nosotros mismos. R.C. Sproul. Si realmente pudiéramos comprender cuán grandes y profundas son nuestras necesidades espirituales, no dejaríamos de orar hasta estar en el cielo. Capítulo 4. Derribando mentes religiosas. Dios está a tu favor, pero en contra de tus pecados. Su propia santidad nunca aceptará que apañes las tinieblas. Esa es la barrera trascendental que impide acceder a sus bendiciones. Jesús no trajo nuevos rituales, ni una liturgia diferente. Tú no necesitas una nueva religión, no es eso lo que ha perdido la humanidad. Él trajo una revelación única y trascendental. Jesús trajo una buena noticia. ¿Cuál fue la noticia que él trajo? Desde aquel entonces, Jesús comenzó a predicar, y él decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4, 17. La primera palabra que Jesús dijo en su ministerio público terrenal fue: arrepentíos. ¿Y de qué me tengo que arrepentir? Arrepentíos de la vida de pecado. Arrepentíos no quiere decir caminar hacia adelante en un culto, llorar y sentirte culpable. Eso es apenas un síntoma de remordimiento. Un genuino arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Cambiar la manera que tienes de vivir y de pensar. Lo primero que Jesús hizo fue confrontar la mentalidad religiosa de la gente. Él los atacó diciendo:
Tu educación está equivocada, nada de lo que has hecho te ha servido, ni te va a servir ahora. Jesús en realidad comenzó su ministerio siendo irrespetuoso con la gente, insultándolos. Todo lo que crees que sabes, de nada te sirve. Tu judaísmo y tu religión, ya no te sirven. Toda tu teología y tus rituales no sirven. Todo eso es inservible, porque hoy el reino ha llegado. A través de los 4 evangelios canónicos, no encontramos mucho acerca de la vida de Jesús, es muy poco lo que podemos saber de su vida. En ellos no existe ni siquiera una biografía rudimentaria de Jesús, ni tampoco una descripción de su aspecto físico. Hay un 80% de su vida de la cual nada se sabe, y esto da lugar a todo tipo de investigaciones y especulaciones, que nos llevan a más confusión. Si simplemente nos remitimos a la esencia, el mensaje del reino, encontramos que Jesús no fue esa figura de un Dios hecho hombre, acaramelado, etéreo y manso, tal como hemos oído desde niños. Jesús vino a introducir ideas revolucionarias. Los religiosos siempre fueron su mayor oposición. Fuimos nosotros los hombres quienes hemos edificado una religión alrededor de Jesús. Jesús profirió el mayor insulto sobre la clase religiosa de los fariseos. Él les dijo raza de víboras. Teniendo en cuenta que los semitas detestan a las serpientes por encima de cualquier otro reptil, esto fue considerado un tremendo agravio. Jesús tenía una personalidad y un carácter tan fuerte y poderoso que podía caminar desarmado en medio de las grandes multitudes, y aunque dispuestos a asesinarlo, él siempre resultaba ileso. Para los miembros del gobierno de la época, Jesús era considerado un peligro público. Más que ese cordero delicado que nos ha tratado de vender el mundo de la religión, Jesús era como lo llamaba aquella primitiva tradición cristiana, el león de Judá. Los religiosos se ocuparon de vendernos un santo más, lo han tratado de meter en su propia caja de reliquias y eso, es una verdadera tragedia. La oposición de Jesús nunca fueron los pecadores, por el contrario, los pecadores eran sus amigos. Sus seguidores fueron prostitutas, recaudadores de impuestos, endemoniados y todo tipo de gente despreciable para los religiosos. Su verdadera oposición fue siempre la gente con una mentalidad religiosa. Esto es así hasta hoy en día. Si insistimos en mantener esa especie de hermetismo religioso, estaremos desfigurando el verdadero mensaje que él vino a enseñar. ¿Por qué lo seguimos haciendo entonces? Porque el mensaje del reino amenaza la seguridad que siente el religioso dentro de las 4 paredes de la iglesia. Jesús vino a destruir y derribar las mentes religiosas. Él siempre entendió que la religión es la atadura más grande de la humanidad. ¿Y qué es lo que motiva al hombre a buscar una religión? Es el intento de comprender su origen, de averiguar de dónde venimos y cuál es el sentido de la existencia. Es querer saber quién es nuestro Padre verdadero, y eso no es algo malo, por el contrario, eso es algo muy bueno. El problema es que a través de la religión el ser humano nunca no podrá encontrar verdaderas respuestas, y sus necesidades espirituales seguirán insatisfechas, porque la religión en sí misma es una búsqueda y no una obtención. Jesús vino a enseñarnos que la religión, aún con diferentes nombres, ya sea en América, en Europa, o en China tiene el mismo poder opresor, y para muchos inescrupulosos es apenas un buen negocio. Un reino es soberanía, es el gobierno de un rey influenciando sobre un territorio, impactando con su carácter, su voluntad y su poder. Cuando Jesús comenzó a predicar, otro gobierno llegó. Jesús dio instrucciones muy precisas de cómo predicar. ¿Cuántos de ustedes están seguros que están predicando el mensaje verdadero? La verdad es que, en la mayoría de los casos, apenas estamos explicando algunas de las cosas que Jesús hacía. Explicar el Evangelio no es transmitir el verdadero mensaje de Jesús. La humanidad ha perdido interés en las historias religiosas, las librerías se han convertido en lugares de peregrinajes para cuervos. Miles de páginas son publicadas en forma de libros y revistas, y casi ninguno tiene sustancia eterna. Todos tenemos la necesidad de conocer la verdad. Todos necesitamos recobrar nuestra identidad como miembros de la familia de Dios, y encontrar una solución verdadera. Solo en Jesús está la solución para tu vida. Solo en Jesús está la solución para el entero mundo. Capítulo 5. Si en verdad me bendijeres y extendiereis mi territorio. Tú eres hijo del rey que gobierna sobre toda la creación, un embajador de ese reino. Tú tienes una herencia grande, reclámala. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.
Si hijos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Jesús, si es que padecemos junto con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8, 16, 17. Si insistimos en ser personas religiosas, nos convertimos en mendigos, en hijos pródigos, perdiendo nuestra identidad y la herencia. Somos miembros del gobierno eterno, diplomáticos del gobierno divino, embajadores del reino de los cielos en la tierra. Si lo asumes con humildad, tal como lo hizo Jesús, cuando hables el entero reino te respaldará. Si quieres vivir decepcionado, mira a los hombres. Pero si quieres estar pleno y bienaventurado, mira a Jesús. Si lo haces dejarán de afectarte las dualidades y los cambios. Como dice Pablo, te sentirás pleno y feliz en la adversidad o en la victoria. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 12, 13. ¿Qué pasaría si sacáramos del templo la música y las sillas acolchonadas? ¿Y si apagáramos el aire acondicionado? ¿Sería suficiente con la palabra de Dios y la oración? David Platt. A menos que dejemos de ir a los cultos, buscando un entretenimiento social y vayamos para recibir entrenamiento espiritual, nuestra vida no cambiará. Nuestra prédica no causará efecto en la vida de nadie. Necesitamos tener un corazón receptivo y cargado de humildad. Necesitamos un corazón en donde puedan pesar las promesas que fueron soltadas sobre nuestras vidas. Analicemos la historia del rey Salomón. Primera de Reyes 3, 3, 13. Salomón fue criado en el palacio y vivía dentro de una burbuja de protección. Tenía sirvientes para todo. Él era el hijo del rey David. En el tiempo que él tuvo su encuentro con el Señor era apenas un joven inexperto. Él nunca había escrito ningún proverbio, ni nunca había estado al frente de ninguna batalla. La hoja de su currículum estaba en blanco. Lo único que tenía para exponer era que su progenitor fue el más célebre de los monarcas de la historia hebrea. Cuando Salomón tuvo su famoso sueño, advirtió que Dios lo estaba promoviendo de un perfil de tranquilidad y comodidad, a una zona más compleja, a un liderazgo de alto mandato. Salomón se da cuenta de sus falencias. Por eso, el joven dice, Señor, no tengo la menor idea de nada. Esta es una situación común para todos nosotros. Dios tiene un propósito grande con cada uno. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. No sé cómo manejar mi vida, la vida de mi familia, y quieres que lleve tu mensaje a las naciones. En este punto no sabemos de dónde aferrarnos. Pero Dios te dice, pídeme lo que necesites, y yo te lo doy. Esa es la mejor oferta que alguien podría hacerte. Dios te llena con sabiduría divina, te da el carácter y el denuedo, y los medios para hacerlo, si se lo pides con fe firme y perseveras, sensible a su voz, la cual te guiará siempre. Lo más extraordinario que un ser humano puede hacer en la vida es predisponerse a aprender, callarse y escuchar. Estar atento y sensible para reconocer la voz de Dios es estar dispuesto a dejarse guiar por Él. Para hablar se necesita solamente mover la lengua, para callar y saber escuchar se requiere estar ungido. A todos nos gusta hablar y hablar. Nos encanta que otros nos escuchen, nos gusta ser el centro de la reunión. A todo ser humano le encanta escucharse a sí mismo. Adoramos el sonido de nuestra voz, aunque generalmente lo que decimos no son más que necedades, y sin darnos cuenta, emitiendo tales sonidos no hacemos otra cosa que estar desperdiciando la vida, mientras la muerte se nos va acercando poco a poco. Tal como la rana del lago, que disfruta mucho de croar en la noche, pero en realidad no hace otra cosa que invitar a la serpiente, diciéndole, tu cena ya está servida. Es muy importante no malinterpretar este punto filosófico. Por un lado es cierto que debemos tener un control sobre la lengua. Pero debemos entender que cuando hablamos de control de la lengua, no hablamos de dejar de hablar, sino de evitar conversaciones innecesarias. Las palabras que salen de nuestra boca, determinan la calidad de nuestra vida. De una misma boca proceden maldición y bendición. Santiago 3, 10, 11. Existen algunos grupos religiosos que practican el proceso de mauna, o clausura del habla.
Este proceso es muy común entre los monjes tibetanos y algunos grupos de ascetas y trascendentalistas de India, aunque también es practicado por ciertos grupos de monjes cristianos, como los franciscanos y los monjes trapenses, quienes están dedicados a vivir una vida de renuncia. Entendiendo que la lengua produce dos tipos de demandas: el comer y el hablar, estos monjes se retiran a vivir en comunidades, en lugares apartados, donde practican largos votos de ayuno, no solamente de alimentos, sino también de palabras. Ellos optan por llevar una vida de silencio. Claro que cuando quieren manifestar alguna necesidad, llevan un pizarrón en donde escriben lo que quieren decir, y es así como aunque no usan la lengua terminan hablando de todas maneras. Verdadero control del habla, no es dejar de hablar, sino es hablar solamente temas que sean edificantes. Tópicos trascendentales. Revelaciones que proceden de la palabra de Dios. Tus palabras deben reflejar tu confianza en el propósito que Dios ha diseñado para tu vida. Te programas para fracasar al expresar palabras negativas. Deberías saber que Dios nos dio una boca para que con ella gobernemos sobre todo nuestro entorno. Todo lo importante que hagas en tu vida empezará siempre con una conversación. Aunque para algunos, esta revelación pueda parecer descabellada, la verdad es que Dios nos creó para que conversemos con Él, para que caminemos con Él, para ser amigos y compañeros de Él. Dios caminaba y hablaba diariamente con Adán. Si profundizamos bien sobre este tema, si lo analizamos seriamente, podremos comprender que la cosa más importante en todo el universo, es el diálogo. Todo el universo es una vibración sonora que emana de la boca de Dios. A lo largo de todas las escrituras, lo único que encontramos es a Dios hablándole al hombre. Lo que el Señor hace con el hombre es hablarle. De hecho podemos observar que Dios ama tanto su palabra, que Él se llama a sí mismo el Verbo hecho carne. Dios crea, administra, mantiene y gobierna todo el universo a través de sus palabras. De la misma forma que a nosotros nos gusta hablar, a Él también le encanta hacerlo. Claro que Él no habla con cualquiera. Él no está interesado en tener conversaciones de segunda. Dios aborrece el pecado y no le interesan las conversaciones que provienen de las tinieblas. Dios siente mucho placer cuando le contamos lo que sentimos por Él, y lo que Él significa en nuestras vidas. Tal conversación afecta directamente la vida de otros, esa forma de oración da a luz a los milagros más insólitos. El diablo siempre te dirá que no es necesario ser tan estricto. Si siempre hablas de Dios te considerarán un fanático. ¿Estamos en el mundo, algún chisme o una crítica que pueden tener de malo? Tales conversaciones, aunque parecen solo pequeñas chispas, suelen convertirse en verdaderos incendios forestales. Las palabras adecuadas pueden convertir al enemigo enojado en un amigo, y las palabras inadecuadas pueden convertir al buen amigo en un enemigo. La envidia, la mentira, la crítica destruyen nuestra vida. Satanás es experto en transformar algo pequeño, en algo muy grande, para perturbar nuestras mentes. ¿Cuál es la parte más importante y esencial de una conversación? De hecho, son las buenas preguntas. Para toda buena pregunta, Dios tiene la respuesta perfecta. Sin buenas preguntas toda información que recibimos son solo palabras sin importancia y accidentales, historias intrascendentes, conceptos temporales que carecen de sustancia. Tales conversaciones solo matarán nuestro tiempo. Todas las imágenes de Jesús que nos surgen por lo escrito en los evangelios, están construidas sobre la base de buenas preguntas. A raíz de haber recibido buenas preguntas, Él desarrolló asombrosas conversaciones. Él amaba tanto hablar que podía estar días enteros predicando, sin comer y sin dormir. El único relato que existe sobre la infancia de Jesús, a sus 12 años, es cuando sus padres lo perdieron en Jerusalén. Después de 3 días, él fue encontrado discutiendo con los sacerdotes en la sinagoga sobre los secretos de la palabra de Dios. Los mismos eruditos y expertos de aquella época, se quedaban sorprendidos de las preguntas que el jovencito hacía y de las conclusiones a las que llegaba. Jesús ama la palabra. Su ministerio consistió en generar preguntas y en despertar la curiosidad de las personas. Él ama tanto las preguntas, que generalmente contestaba con otras preguntas. Una respuesta se puede hallar muy escondida de todo, menos de una buena pregunta. Reconocer humildemente que nuestra capacidad intelectual no es suficiente para comprender la verdad, es decirle a Dios: no sé nada, por favor, enséñame. Mis oídos están inquietos, estoy desesperado por escucharte.
Esta actitud es maravillosa ante los ojos de Dios.